tardes, en esta oportunidad le traigo un nuevo video, espero que sea de su agrado. Tiene como título Matemática recreativa. Quien les habla es el profesor Renzo Sánchez del Mazo. Les invito a seguirme en las redes sociales con mi mismo nombre en el Facebook, en el Instagram y en mi canal de YouTube, donde espero que se suscriban haciéndole clic a la campanita. Muy bien, a continuación presentamos la situación problemática que nos dice que a las 11 a.m. parte de un punto A un automóvil con velocidad uniforme de 60 km por hora. A las 13 horas parte otro automóvil del mismo punto a la velocidad de 100 km por hora, siguiendo la misma dirección del primero. Calcular a qué hora y a qué distancia del punto A se encuentran los automóviles. Muy bien. Vamos a realizar un gráfico que nos permitirá entender mejor el problema. A las 11 de la mañana, desde un punto A, parte un automóvil con una velocidad uniforme de 60 km por hora. Como pueden observar, el automóvil se ubica ahora en el punto B. En este preciso momento, a las 13 horas, desde el punto A parte un segundo automóvil con una velocidad de 100 km por hora, siguiendo la dirección del primero. Entonces, como pueden observar en el gráfico, en este momento están separados a cierta distancia. Recuerden que el primer automóvil tiene una velocidad uniforme de 60 km por hora. Y se inició a las 11 de la mañana y en este momento son las 13 horas, han transcurrido 2 horas. Así que ahora se encuentran separados los automóviles por 120 kilómetros. Entonces, ¿esto por qué? Porque el primer automóvil tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora. Eso significa que en 2 horas que ya han transcurrido, el primer automóvil ha recorrido en 2 horas 120 kilómetros. Entonces, es la separación entre el primero del segundo. Como pueden observar, el objetivo del segundo automóvil es alcanzar al primero, ya que tiene el primer automóvil mayor velocidad. Entonces, el problema nos pide determinar esa hora, ya calcular a qué hora alcanza al primer automóvil. Entonces, ya ubicados ambos en el punto C, analicemos. Recuerden que inicialmente estaban separados por 120 kilómetros de distancia. Ahora, el primer automóvil recorre una distancia desde B hasta C, una distancia desconocida. Mientras que el segundo automóvil, desde el punto A hasta el punto C, recorre la distancia de 120 más D. Muy bien. Ahora, observemos. En el último tramo, que es el recorrido que hace el primer automóvil, ¿ya? Esa distancia recorrida lo hace empleando un tiempo que es el mismo que emplea el segundo automóvil desde A hasta C. Entonces, como ambos emplean el mismo tiempo, vamos a encontrar la siguiente relación. Luego, puedo decir que el tiempo de nuestro primer automóvil va a ser igual a la distancia que recorre en el último tramo entre su velocidad, que son 60 kilómetros por hora. Y asimismo,
el tiempo que emplea el segundo automóvil, nuestro segundo automóvil, será igual a la distancia que recorre desde A hasta C, dividida entre su velocidad, que son 100 kilómetros por hora. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es igualar ambas expresiones. Es decir, la letra D, que está dividido entre 60, va a ser igual a 120 más la letra D, que se encuentra dividido entre 100. Y así tendremos una igualdad, donde vamos a tener que multiplicar cruzado, y lo vamos a expresar de la siguiente manera. 100 multiplica la D, igual, y a la derecha, 60 que multiplica a 120, más 60 que multiplica también a la D. Muy bien, continuamos. Si tenemos en el primer miembro a 100D y en el segundo miembro a 60D, 60 que está sumando pasa al otro lado restando y nos va a quedar de la siguiente manera. 100D menos 60D. No lo vamos a restar porque necesitamos la expresión de esta manera para explicar algo más adelante. Aquí nos queda 60 por 120. Muy bien. Ahora, como le decía, no vamos a restar 100D de 60D. Vamos a factorizar la letra D. Entonces te quedaría la letra D por, y dentro de un paréntesis te quedaría el 100 menos 60. ¿Por qué? Porque a ambos términos, a 100D y 60D le hemos quitado la letra D. Factorización. Y del segundo miembro nos sigue quedando 60 por 120, que tampoco lo vamos a multiplicar. Muy bien, ahora este paréntesis que está multiplicando, o sea, esta expresión que está dentro del paréntesis, que multiplica la D, pasa al otro lado dividiendo. Nos va a quedar la siguiente expresión. D igual a 60 por 120 que tenemos ahora en el numerador, sobre la diferencia que sería 100 menos 60. Como ya tenemos la expresión de la letra D, lo podemos reemplazar en el tiempo. El tiempo que lo tenemos expresado de esta manera o expresado de esta otra manera. Pero lo vamos a hacer en la manera más fácil, que sería la primera. Entonces decimos, tiempo es igual a dividir la distancia entre la velocidad del primer móvil. Entonces sería distancia, acá lo acabamos de encontrar, sería 60 que multiplica a 120. Esto dividido entre 100 menos 60. Ahora, toda esta distancia se divide entre la velocidad del primer móvil, que son 60 kilómetros por hora. 60. Como podemos observar, en la parte superior, en el numerador, tenemos una fracción. Y en el denominador, un número entero. Pero podemos colocar sobre 1 para multiplicar términos extremos con términos medios. Muy bien, entonces la expresión nos quedaría de la siguiente manera. Ya. 60 por 120 que multiplica al número 1 sería lo mismo, 60 por 120. Dividido entre la diferencia de 100 menos 60 por 60. Pero lo vamos a colocar así. 60 que multiplica, este 60 que multiplica a la resta entre 100 y menos 60. Entonces le decía hace un momento de que no realizábamos la resta porque queríamos obtener algo. Entonces, como pueden observar, tanto en el numerador
como en el denominador tenemos una multiplicación, donde uno de los factores se repite, que sería el 60. Lo cancelamos. Para finalmente obtener el tiempo empleado por el primer móvil, que es lo mismo a decir el tiempo empleado por el segundo móvil. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos queda la expresión? 120 entre la diferencia de 100 menos 60. Ahí está. Muy bien, vamos a marcar esto de amarillo. Ya toda esta parte que hemos obtenido de amarillo. Y ya creo que me entienden cuál fue el objetivo de trabajarlo de esta manera. Esta sería la fórmula aplicada, lógicamente, del tiempo de alcance para el segundo móvil, ¿no? ¿En qué tiempo alcanza al primero? La fórmula sería la distancia que los separa a ambos, que son estos 120 kilómetros, la distancia, dividida entre la velocidad del segundo móvil, recuerden que para el segundo era 100, menos la velocidad del primero. ¿Ya? Entonces, repito, esta es una formulita abreviada, ¿no? Donde si me piden el tiempo de alcance, simplemente digo, a ver, ¿qué distancia lo separa? Ah, la distancia que lo separa es 120, ahí está, 120. Se divide entre la diferencia de las velocidades del segundo, que es mayor, con la velocidad del primero, que es menor, 100 menos 60. Entonces vamos a obtener la respuesta. Ya explicado esto, tendríamos que dividir 120 entre, ahora sí hacemos la diferencia, sale 40. Sale 40. Cancelamos un 0 y si divido 12 entre 4, me sale 3. Ahí está. Tiempo en hora. 3 horas emplea el segundo móvil para alcanzar al primero. Entonces recuerden que estamos en el segundo momento a las 13 horas. Entonces, si el tiempo de alcance es de 3 horas, simplemente tendríamos que sumar 13 horas más 3, nos daría 16 horas. Y esta sería la respuesta de la primera parte que nos indica calcular qué hora, ¿no? A qué hora lo alcanza. Entonces sería a las 16 horas, 4 de la tarde. Ahora, hay una segunda interrogante. ¿A qué distancia del punto A? ¿No? O sea, toda esta distancia. Entonces, para eso necesitamos el valor de la letra D. ¿Ya? Entonces, ahora sí me conviene, vamos a bajar la pantalla, un poquito más. Listo, ahora sí me conviene resolver esta parte que está aquí. Lo voy a marcar de amarillo. Ya está. Ahora sí necesito saber a qué es igual esta distancia. Entonces coloquemos acá. A ver. Vamos a hallar esa distancia. La letra D, que era 60 por 120 sobre, teníamos 100 menos 60. Listo, entonces aquí no vamos a multiplicar todavía para hacerlo más fácil. 60 con 120 y acá sí restamos 40. Entonces ya sabemos que esto sale 3 y por 60 sería 180. 180 kilómetros. Entonces, recuerden que la letra D representa la distancia que realiza el primer móvil. Aquí está, aquí iría 180.
Ya, 180 kilómetros. Entonces, la pregunta es, ¿y a qué distancia del punto A? Se refiere desde el punto A hasta C. ¿Cuál es la distancia total que se ha recorrido? ¿No? Sería 120 más 180. ¿No? Entonces, con eso respondemos la segunda interrogante. ¿No? La segunda interrogante sería la suma de los 120 que separaban a los automóviles más el tramo pequeño, bueno, no tan pequeño, ¿no? Que realiza el primer móvil, que es 180. Y obtenemos 300 kilómetros. 300 kilómetros, lógicamente, para el segundo automóvil. El segundo automóvil recorre 300 kilómetros. Muy bien, espero que haya sido de su agrado.